Acabamos de decirte, Señor, que tú eres la fuente de nuestro ser y quien beba de ti, Señor, no necesita nada más. Fueron tus promesas a una mujer que se transfirieron a nosotros, Señor. Que todo aquel que confía en ti y pone su confianza en ti, Jesús, no tendrá sed jamás. Yo te ruego, Señor, que en este lugar hayan personas sedientas de ti, sedientas de tu amor, Jesús, de conocerte, de acercarse a ti, de vivir para ti. Jesús, quizás no sabemos como esa mujer samaritana cuánto te necesitamos. Pero tanto como el agua es importante para el cuerpo, mucho más, Señor, tú lo eres para nosotros. Tú le das sentido a nuestra existencia y aún a nuestra ausencia de este cuerpo, Señor. Y por eso rogamos que hoy, Señor, podamos entenderte mejor, amarte más, obedecerte mejor, Señor. Ayúdanos. Queremos escucharte a ti en este mensaje. Queremos que tú hables a nosotros. Pero sabes, Padre, que tengo una gran preocupación esta mañana y es que solamente escuchemos con nuestros oídos y no con nuestro corazón, Padre. Y por eso, Padre, yo te ruego que esta mañana tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada persona que está aquí escuchando hoy tu palabra, que va a invertir estos minutos para que tú hables a su vida, Señor, ministre su corazón. Trae salvación, trae arrepentimiento, trae sanación, restauración, aliento, fuerza, ánimo. Haz lo que sea necesario en cada uno de tus hijos. Haz lo necesario en cada uno de los que no son tus hijos para que lo sean hoy. Y ellos puedan abrir sus ojos y ver al Padre que entregó a su Hijo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido inspirada y porque podemos hoy abrirla y estudiarla. Rogamos tu asistencia, Señor, para entenderla. De mi parte, para predicarla y comunicarla con claridad, Señor, ayúdame. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu iglesia. Y te damos a ti la gloria por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días a todos. Si tienen su Biblia ahí, por favor, abran su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Ahí es donde hemos estado estudiando. Es interesante que este pasaje esté justo aquí, en este momento de la historia de nuestra iglesia. Y yo creo que es muy propicio, soberano, y es un tema que yo no me había dado cuenta la importancia de este tema en la Biblia. Y me di cuenta un poco más el domingo pasado cuando el hermano Rafael trajo otro texto de otra carta del apóstol Pablo para mostrarnos la importancia de este tema en el que viene hablando el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios. Aquí hemos estado estudiando una serie de esta carta desde el capítulo 1, la cual hemos llamado el Evangelio en medio del caos. Vivimos en medio del caos. A veces no nos alcanza, pero vivimos en un mundo caótico. Esa es nuestra realidad. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta
muy honesta y quiero que piensen por un momento, sin responder en voz alta, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto estaría dispuesto a perder con tal de no pecar? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a perder por no pecar? Sea honesto con usted. Pensemos que Jesús está haciendo la pregunta a usted, no yo. ¿Tienen una respuesta? ¿Estaría dispuesto a ceder en de pronto algo que usted considere su reputación o dinero? ¿Estaría dispuesto a ceder? ¿O a ceder en sus argumentos? ¿O quizás en su razón? ¿A perder? ¿Estaría dispuesto solamente por no pecar? Yo no sé cuál es la respuesta a esa pregunta de parte de ustedes, pero conozco la mía. Y siendo sinceros, nuestra naturaleza responde casi automáticamente, nada. Yo no quiero perder. Nadie quiere perder. Hoy juega Colombia, ¿cierto? Y todos queremos que ganen. Es nuestra naturaleza ganar. Ganar, nos gusta ganar. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay algo que se activa cuando sentimos que nuestros intereses se ponen en riesgo, que serán afectados. ¿Han notado eso? Hay un botón, yo no sé dónde está, pero algo se activa dentro de nosotros que es como un escudo a la defensa cuando de perder se trata. No nos gusta perder. Queremos defendernos, queremos justificarnos, queremos pasar por encima de lo que sea para ganar. ¿Sí o no? Bueno, otros hermanos en otras iglesias, en otros lugares, queremos que se haga justicia y entonces queremos que ser los instrumentos de justicia de Dios. Y muchas veces no importa lo que tengamos que hacer, si eso implica discutir, si eso implica herir a una persona, si eso implica dividir o incluso pecar, con tal de no perder, bueno, vamos a hacerlo. Si somos honestos, eso es completamente normal. Así vivimos. ¿Sí o no? Bueno, así viven otras personas. ¿Sí o no? No quieren perder hoy nada. Así vive el mundo. El mundo pelea por sus derechos, exige justicia. El mundo no está dispuesto a perder nada. Por eso tenemos guerras en este momento, porque la gente no quiere ceder. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, específicamente a libros como este, a capítulos como este, en 1 Corintios capítulo 6, encontramos una realidad completamente diferente. El apóstol Pablo va a confrontar una vez más a la iglesia y nos va a confrontar a nosotros, que somos los receptores de este mensaje, para ver si nosotros estamos actuando exactamente de la manera que Dios quiere. ¿Recuerdan ustedes algo del capítulo 5 de 1 Corintios? La semana pasada saltamos la serie y el hermano Rafael predicó Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Los versículos 2 como al 9, más o menos. Pero ese tema estaba muy relacionado con lo que Pablo venía diciendo. Pero el capítulo 5, él ya venía tocando un tema. ¿Cuál era el tema en el capítulo 5? Esto para darle un poco de contexto a lo que hoy vamos a tratar. Pues si usted mira ahí en su Biblia, por favor háganlo, ¿sí? Solamente para chequear lo que estamos diciendo y que está en la Biblia. Hay un caso de inmoralidad que necesitó la atención de los líderes de la iglesia
y este caso fue juzgado entre los hermanos, es decir, fue tratado entre los hermanos y al finalizar expulsaron a esa persona de la iglesia. ¿Recuerdan eso? Ese es el panorama del capítulo 5. Es más, en el versículo 21 del capítulo 4, acompáñenme un momento ahí, dice: iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Yo creo que en el versículo 1 del capítulo 5, el apóstol Pablo empuña la mano y dice: bueno, ahora sí, vamos a tratar cosas serias que ustedes necesitan entender. No es que él está bravo, no, pero él está firme en lo que va a decir. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque yo creo que lo que él está diciendo en capítulo 5 y capítulo 6 lo necesitan todos los cristianos de todo el mundo, en todo el mundo. Todos lo necesitamos. Y si logramos entender lo que él está diciendo en capítulo 5 y capítulo 6, vamos a ahorrar muchos problemas, dolores de cabeza. Y vamos a disfrutar más de Cristo y de la vida que Él nos ha dado. Entonces, Él está muy firme en lo que va a decir aquí en el capítulo 5. Claro, estos hermanos ya conocían a Cristo. Pero vimos que en el capítulo 5, algunos, incluso llamándose hermanos, estaban pecando abiertamente. Y como decía Pablo ahí, pecados que ni siquiera los de afuera estaban cometiendo. En capítulo 5, si usted no escuchó ese mensaje, puede escuchar lo que está en nuestro canal. Ellos conocían a Cristo, pero peleaban, y lo peor de esto es que no estaban respondiendo a los problemas de la forma correcta. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder. Pablo plantea una idea que va en contra de esa naturaleza o ese instinto que se niega a perder. Hay momentos en los que perder, escuchen esto, hay momentos en los que es mejor perder que pecar. No como eso que dice la gente que perder es ganar. No, es mejor a veces perder que pecar. Y yo creo que tenemos que meter eso en nuestro disco. Porque esa es la pelea de nosotros con nosotros muchas veces. Y tenemos que aprender muchas veces a ceder, solamente por el hecho de no pecar. Esta propuesta del apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6, ya la vamos a entrar a mirar en detalle, deja mucho que decir de lo que estamos viendo hoy. No solamente en el mundo, sino estamos hablando de la iglesia. Cómo la iglesia está resolviendo las cosas hoy día. Pablo entiende que si los problemas no se resuelven de la forma que Jesús nos ha enseñado, corremos el riesgo de hacer lo que la gente hace afuera. Es decir, que la iglesia resuelva los problemas como los resuelven los de afuera, o los que no son parte de la iglesia, o para decirlo de otra forma, los que no son cristianos. Es decir, Pablo cree que los cristianos deben resolver los problemas como Cristo los resolvería, y no como la gente de afuera. Y por eso es que él está planteando esta idea de que muchas veces perder es mejor que no pecar. Toda la carta de Primera a los Corintios es una exhortación, pero desde el capítulo 4 él tiene la mano empuñada porque él cree que estas cosas son importantes y son difíciles de entender, son difíciles de practicar, al punto en que más adelante, y el hermano lo dijo hace 8 días, él nombra personas con nombre específico, Evodia y Síntique, 2 hermanas, amadas de la iglesia, colaboradoras de Pablo, pero tenían problemas. Y Pablo, el corazón de pastor de él es: ayuden a estas mujeres, por favor. Él ama a sus hermanas y quiere que ellas entren en razón para que ellas agraden a Dios en la forma que ellas tienen que resolver sus problemas. Y por eso el mensaje encajó muy bien. Esto no fue algo intencional tampoco. Cuando el hermano Rafael me dijo: pastor, voy a enseñar
el capítulo 4 de Filipenses, yo dije, esto va a estar bueno. Porque cuando entra uno a mirar todo, yo digo, wow, cómo Dios encaja las cosas y nos está dando como una miniserie dentro de la serie, de la forma en que debemos resolver los conflictos. Ese es otro ejemplo, el que mencioné de Evodia y Cindy, que ustedes lo pueden mirar ahí en casa. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Ese no es el único tema exclusivo de hermanos que tienen problemas o que no resuelven las cosas de manera bíblica. Pero también hay formas. A mí me llamó la atención porque yo estaba pensando en esto y dije, bueno, yo quiero ver un ejemplo de Jesús resolviendo un problema con los discípulos. O específicamente yo pensé, ¿cuándo un discípulo le pidió perdón a Jesús? Y no hay ningún versículo en la Biblia donde alguien haya dicho, Jesús, perdóname, de los discípulos directamente. Pero ¿saben lo que sí hay? Arrepentimiento. Por ejemplo, Pedro, en el caso de Pedro, que siempre lo usamos, pobre Pedro, ¿cierto? Pero él está disfrutando de la presencia del Señor. En el caso de Pedro, Pedro negó a Jesús. Pero ¿ustedes recuerdan cuando Pedro dijo, Señor, perdóname por haberte negado? No, pero después el Señor restaura la relación con Pedro y sabemos que hay un arrepentimiento de parte de Pedro. O sea, lo que vemos en la Biblia en cuanto a la forma en que nosotros tenemos que resolver los problemas, nos podemos guiar por la persona de Jesús. Lo que Jesús haría, eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero el problema que tenemos, que ya lo mencioné, es que no queremos perder. No queremos perder. Y por eso nos cuesta seguir los ejemplos que tenemos en la Biblia. Aquí en el capítulo 6, él va a hablar de algunos hermanos que en lugar de resolver sus conflictos como hijos de Dios o como cristianos, estaban llevando sus pleitos delante de personas que ni siquiera conocían a Dios. Los jueces, así les llaman. En otras palabras, estaban actuando como el mundo. Y ese es el problema que él va a tratar aquí en el capítulo 6. ¿Ok? El apóstol Pablo hizo mucho énfasis en la manera en que Dios espera que nosotros vivamos en armonía. Y yo creo que porque él sabía desde su experiencia cómo era vivir de la otra forma. Y él había encontrado en Jesús todo lo que él necesitaba para vivir en paz con las demás personas. O sea, lo que él está comunicándonos a nosotros fue su experiencia de aplicar lo que él aprendió del Evangelio en su propia vida. Y podemos encontrar ejemplos también en el libro de Hechos de la forma en que Pablo resuelve algunas cosas. El apóstol entonces enfatiza que el Evangelio debe transformar la manera en que enfrentamos los conflictos. ¿Ok? Esto es clave. El Evangelio debe transformar la manera en que enfrentamos los problemas. Y debe haber una diferencia entre cómo los cristianos afrontan los problemas y cómo los afrontan afuera. De eso va a tratar esta carta. ¿Ok? Este capítulo, perdón. Versículo 1, y aquí empezamos con algunas verdades. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Aquí sale el primer punto. Aquí vemos la primera verdad de cómo el Evangelio transforma la manera en que enfrentamos los conflictos. Versículo 1 al versículo 6.
¿Cuándo? ¿Cuándo el Evangelio transforma la manera en que enfrentamos los conflictos? Cuando la iglesia no piensa como el mundo. ¿Ok? Cuando la iglesia no piensa como el mundo. Note la primera pregunta que hace el apóstol Pablo. Él hace una serie de preguntas y me gusta esto porque en consejería nosotros siempre decimos, para abordar los problemas hay que hacer preguntas. ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Entonces, Pablo sabe hacer eso muy bien. Y él dice, ¿osa alguno de vosotros ir a juicio delante de los injustos? Él no los está acusando. Mire que es que yo escuché, que es que ustedes, que fue. Nada de eso. Él hace una pregunta sencilla. La idea es, ¿cómo es posible? Es la pregunta que Pablo hace. ¿Cómo es posible que personas que conocen al Señor, que conocen a Jesús, que conocen a Dios, resuelven sus conflictos como si no lo conocieran? Como si no conocieran a Jesús. ¿Tiene eso sentido? Pues en la teología de Pablo, no. Y por eso es que Pablo hace la pregunta. Pablo nos da argumentos sorprendentes que nos ayudan a entender el por qué el cristiano ha sido llamado a pensar de forma diferente. Mire la otra pregunta. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ya sabían eso? ¿Sí o no? O sea, ustedes, nosotros, los que hemos creído, confiado en el Señor, en el futuro, unidos al Señor, en el reino milenial, en el juicio final, estaremos juzgando al mundo. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Bueno, usted puede leer eso en Apocalipsis, el capítulo 20. Pero a eso es lo que Pablo hace referencia y ese es su argumento. Luego dice, ahora, déjeme hacer una aclaración en esto. No significa que participaremos como jueces, sino que estaremos presentes en el reinado. Participaremos en el reinado y en la autoridad de Cristo, pero no somos Cristo, ¿ok? No tomaremos el lugar del juez, del abogado, pero estaremos ahí con Él. ¿Cómo va a ser? Veremos. La otra pregunta que él hace dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Usted se imaginó eso? ¿Que usted iba a estar en un tribunal juzgando a los ángeles? ¿Pero acaso los ángeles no son buenos? Bueno, no todos. Algunos el Señor los desterró, los sacó del cielo con alguien que inició la revuelta, Satanás. A esos ángeles los desterró de su presencia. Se les llama ángeles caídos o demonios. Y también Pablo los menciona a ellos. Aquí la idea es similar. Probablemente se está refiriendo a que todos los creyentes van a participar junto con Cristo en el juicio de los ángeles o los demonios. Anoten esa cita y miren esos versículos en casa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y Judas 1, 6. Ahí se menciona el juicio de esos ángeles. Pedro dice, en ese pasaje Pedro dice que Dios no los perdonó a ellos, a los ángeles, pero les ha reservado su momento para juzgarlos también por rebelarse en la presencia de Dios y que va a haber un juicio para ellos. Eso nos debe advertir algo también a nosotros, que todo lo que hacemos en este mundo para Dios requiere un juicio. Lo importante es de qué lado vamos a estar. Si Dios ha confiado a su iglesia, a nosotros, una responsabilidad como esta futura de juzgar al mundo, a los que no han creído y a los demonios que hicieron mal su trabajo en su momento y tomaron malas decisiones. La pregunta del apóstol Pablo es, ¿cómo no pueden resolver ahora asuntos pequeños? Pablo no está diciendo que se acabaron los abogados, que nadie invierta tiempo en estudiar derecho, que
No, 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 no. Yo sé que aquí hay algunos abogados y son necesarios. Y jueces. Esos son necesarios. Pero él está hablando de asuntos pequeños que pueden ser resueltos dentro de la iglesia por hermanos, con hermanos, sin la necesidad de ir a un tribunal. De ese tipo de asuntos está hablando él, ¿sí? El problema con esos hermanos no era un asunto legal. Yo creo que no era un asunto legal porque él lo hubiese mencionado. Por eso él habla de asuntos pequeños. Porque si mencionó en el capítulo 5 algo tan serio, ¿por qué no hubiese mencionado algo aquí si hubiese sido algo significativo? Pero no lo hizo. Simplemente él dijo, son cosas, o sea, ¿vale la pena hablar de esto? Si son cosas pequeñas. ¿Recuerdan lo que él había dicho en el capítulo 2? Miren versículo 16. Miren el versículo 16 del capítulo 2. La última línea del capítulo 16, él hace una pregunta también. Capítulo 2 ¿los confundí? Capítulo 2, el versículo 16. ¿Dije lo contrario? Ok. Eso es por hablar tan rápido. Miren hay una pregunta ahí y hay una respuesta. ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos, ¿qué dice ahí? La mente de Cristo. Entonces, Pablo ya les había dicho a ellos, nosotros debemos tener la mente de Cristo. Capítulo 2. Debemos tener la mente de Cristo. Pero Pablo está observando en capítulo 5 y capítulo 6 que tienen la mente del mundo para resolver los conflictos. Hay algo que está mal. Hay un error. Su lógica está fallando. Ahora, hay situaciones en que se va a requerir un abogado, un juez, especialmente cuando estamos frente a un delito, ¿cierto? Yo no sé si escucharon esta semana que en Los Ángeles, en Estados Unidos, se tomó una decisión histórica después de que una madre joven ganó una demanda contra Meta, Facebook y Instagram. ¿Escucharon eso? Ella demandó porque ella pensaba que estas megacompañías, incluyendo YouTube, contribuían a la adicción en redes sociales en los hijos. Pero ella está hablando de su propia experiencia, porque esto fue algo que ella hizo porque ella lo vivió. Y que esto le hacía daño a la salud mental de las futuras generaciones. Entonces, el argumento de ella, el argumento de su demanda fue eso, que estas plataformas no son neutrales, que están diseñadas para crear adicción en los jóvenes y se valen de mecanismos como el scroll, que es esa vaina que le hace a que usted el dedo no pare, ¿cierto? O simplemente los algoritmos que lo mantienen ahí enganchado. Y esta mujer ganó $6 millones en esa demanda. Esto es algo histórico porque va a sentar un precedente en la historia de la tecnología y del mundo que estamos viviendo. ¿Saben por qué? Porque si lo hizo una mamá y ganó, o una mujer, yo escuché, no sé si es verdad, ustedes confirman eso después, que ya hay aproximadamente, eso pasó esta semana, que ya hay aproximadamente 1.500 demandas por lo mismo. Así que estas compañías, sospecho yo y espero en el Señor y oremos porque así sea, estas compañías corrijan, ¿sí? Para que el funcionamiento de esas redes no cree adicción. Y no es solamente en los niños, ¿verdad? Esperemos que de alguna forma esta demanda ayude en eso. Ahora, pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Nuestro hijo está pasando por algo similar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Demandamos? Pastor, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde firmo? Y si son $6 millones, dígame. Hermanos, Dios espera, esta es la mentalidad del mundo, pero Dios espera que los cristianos tratemos eso en la casa, con nuestros hijos, con nosotros mismos, o sea, que nosotros nos eduquemos, que oremos por esa situación, porque todos vemos eso como algo normal, natural, pero la verdad es que muchos de nosotros somos adictos.
Bueno, otros hermanos en otros lugares son adictos al teléfono, a Instagram, a Facebook, a todo eso, ¿sí? ¿Saben la razón por la que yo no tengo ninguna de esas aplicaciones en mi teléfono? Porque yo soy un potencial adicto a eso. Yo lo sé. Y la razón por qué no las tengo es porque las tuve y hace mucho tiempo las quité. Hermanos, esto tenemos que trabajarlo individualmente, pero tenemos que tener la mente de Cristo. Y por eso digo, habrán momentos como estos en la historia que tenemos que, obvio, ir a un juez, una violación, ¿cierto? Un asunto mayor. Tenemos que acudir a una autoridad suprema para que resuelva esto. Un abuso. Hay cosas que ameritan, pero Pablo no está hablando de esto. Él está hablando de cosas menores que la iglesia debe resolver entre la iglesia. Usted y el Señor. Y si usted no ha leído Mateo capítulo 18, hoy es el día de leerlo. No ahorita, cuando salga de la iglesia. Lean capítulo 18 de Mateo. Ahí está la forma clara, explícita de resolver los problemas, con ejemplos. O sea, el Señor con plastilina nos enseña eso. Porque Él quiere que disfrutemos de Él, que disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado. Pero lo que Él no quiere es que nosotros pensemos y actuemos como el mundo actúa. Él no quiere eso. Entonces por eso Pablo dice estas cosas. Déjeme usar otra ilustración. Imagínense por un momento esto. Que un grupo de cirujanos altamente capacitados están ahí en medio de una cirugía. Ellos tienen especialización, ellos tienen entrenamiento, pero de momento ahí en la cirugía aparece un problema pequeño. Entonces uno de ellos dice, espere, yo voy a resolver el problema, y sale corriendo a la calle y al primero que pasa por ahí, al vendedor de los bolis, bueno, de helados para la grabación, de helado le dice, venga, ayúdeme, y entonces lo lleva a la sala de cirugía. El vendedor de bolis dice, esto se ve complicado, mira los instrumentos de la cirugía y dice, bueno, yo nunca he hecho esto, pero voy a tratar de resolver el problema. Más o menos es lo que Pablo está pensando. ¿Cómo es posible que la gente de afuera tenga que resolver los asuntos que usted podría manejar fácilmente porque ha sido capacitado por el Señor para hacerlo? ¿Entienden la idea de Pablo? Esta es la preocupación del apóstol Pablo. Entonces Pablo, obviamente, él dice, hermanos, son cosas que nosotros deberíamos manejar. Pero la pregunta es, ¿está usted dispuesto a perder para no pecar? Bueno, es algo que nosotros tendremos que pensar. Hay algo que no cuadra en la lógica de lo que Pablo está viendo en esta iglesia. Por eso él escribe esta carta. Ellos tenían la verdad, pero actuaban como si no la tuvieran. Ellos tenían más confianza en la gente de afuera que en los de adentro. Eso no es lógico. No tiene sentido. Debemos preguntarnos si nosotros hoy estamos resolviendo los conflictos como creyentes o como personas del mundo. Y yo no estoy hablando solamente de los conflictos que usted tiene aquí con la persona que está sentada a su lado. Porque quizás usted dice, yo estoy bien con mi hermano, ¿sí? Y quizás todos estamos bien acá, pero tenemos conflictos donde vamos, ¿cierto? En la casa hay conflictos. Es más, usted no va a ningún lado y ahí está el conflicto. Y todos se fueron y usted está en conflicto con usted mismo. Muchas veces tenemos problemas. No sabemos resolver nuestros propios problemas con nosotros. ¿Qué hace usted cuando aparece la pereza? ¿Se deja dominar? ¿Qué hace usted cuando aparece la ira? ¿Grita? ¿Cómo resolvemos los conflictos, hermanos? Hay una manera bíblica, hay un camino para glorificar a Dios con los conflictos, y eso es lo que Pablo quiere enseñar. Eso es lo que Pablo está ayudando a la iglesia a entender. Hermanos, piensen. ¿Usted busca consejo cuando tiene un conflicto? ¿Un consejo piadoso? ¿O simplemente responde impulsivamente? A veces la gente da la idea de que está buscando un consejo, ¿cierto?
hermano, es que tengo un problema y quiero contar. Pero lo que quieren es contarte el chisme. No quieren el consejo, quieren es contarte el chisme, porque están buscando, bueno, ¿quién está conmigo? Para al final hacer del problema pequeño, un problema grande. Hermanos, esa es la forma normal de actuar de afuera, pero no es lo que Pablo espera que nosotros hagamos en nuestra casa siendo cristianos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Entonces, en la lógica de Pablo, esto debe ser diferente. Y saben una cosa, la madurez espiritual se va a notar especialmente en la forma que usted trata los problemas. ¿Usted quiere ver una persona que tan madura es? Bueno, espere, observe. A veces, yo creo que a veces hay cosas que son muy necesarias, porque si yo pienso, a mí me encanta el café, ¿sabían eso? Pero para tener un buen café se necesita que el agua esté hirviendo. Entonces a veces para sacar las cosas buenas hay que ponerlas a hervir, ¿sí? Y ahí es donde uno sabe qué tanto confiamos en el Señor, qué tanto creemos en esto, cómo es nuestra confianza en el Señor, qué tanto amamos al Señor. Porque usted le dice, Señor, enséñame a amarte, y entonces le pone un hermanito bien difícil, ¿sí? O una situación difícil para que usted aprenda a amar. Así hace el Señor. ¿Y sabe por qué lo hace? No es por entretenerse con usted, no, es porque nos ama. Porque Él quiere que seamos igual que su Hijo, que tengamos la mente de Cristo. Eso fue lo que Pablo dijo. Entonces, Él, de una forma soberana, nos enseña, nos ama y quiere que crezcamos en eso. Y los conflictos son la mejor forma. La mejor forma para enseñarnos, para pulirnos, para hacernos a la imagen de Jesús. Versículo 7. Veamos la segunda verdad. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quién? ¿Qué dice ahí? La segunda verdad que nos enseña el Evangelio, que transforma la manera en que enfrentamos los conflictos, es esta: cuando no nos dejamos dominar por el orgullo. Cuando no nos dejamos dominar por el orgullo. Miren la pregunta que Pablo hace: ¿por qué no sufrir más bien el agravio ustedes? ¿Pablo está proponiendo alguna clase de masoquismo acá? No, pero Pablo tiene bien clara la idea de la cruz. Aquí Pablo va más a fondo, a tratar el problema, y dice cosas impactantes. Lo primero que dice, el problema es que hay un problema. Y que el problema está entre ustedes. Él dice, no debería ser un problema que hayan problemas, pero el problema es el problema. Sí, porque él dice, no debería haber problemas entre ustedes. Es que conflicto no significa problema. Conflicto puede ser una oportunidad para crecer en algo, para mostrar amor, para mostrar gracia, para crecer en alguna área de nuestra vida. Eso puede ser una oportunidad. El problema no es solo cómo ellos estaban resolviendo ese problema. El problema es que ellos llegaron a un punto en donde incluso estaban pensando en que esos asuntos menores debían ser juzgados por hermanos o por personas que no eran hermanos, que no estaban en la iglesia. Ya sé, voy a ir a el caso del vendedor de los helados. Yo voy a llamar al vendedor de los helados cuando yo quiero aprender a hacer helados, ¿cierto? Pero hermanos, hay situaciones en las que nosotros tenemos que aprender a resolver las cosas que Dios pone en nuestras manos.
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Escuchen cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Porque queremos tomar la venganza. Justicia. ¿Han escuchado que eso es un eslogan hoy día? Justicia social. Todos quieren hacer justicia. Pero todos saben que el Señor dice, mía es la venganza. Pero dicen, Señor, úsame. Quieren hacer justicia por sus propias manos. Y Pablo propone, ¿por qué no aceptar la injusticia en contra suyo? ¿Acaso eso no dibuja algo que pasó con Jesús? Él no está proponiendo algo loco, algo descabellado, no. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Acepten. ¿Por qué no se dejan de engañar a ustedes? Porque se están defraudando entre ustedes. Cuando no manejamos ese tipo de cosas entre hermanos, hablamos de fraude, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios supone que deberíamos tratar eso bien. O sea, déjeme preguntarles esto. Cuando usted ve papás, estoy hablando de papás, cuando usted ve dos hermanitos peleando por una cosa que es una tontería, usted no piensa como papá, ¡qué tontería! ¿Cierto? Pero ellos tienen el conflicto ahí, están agarrados de las mechas. Pero usted dice, ¡qué tontería! ¿Por qué pelean por eso? ¿Y usted como papá cómo se siente? ¿Defraudado? ¿Acaso no les he enseñado que eso defrauda? Pero aquí Pablo no es el defraudado, es el Señor. Y él dice, no se defrauden entre ustedes. No se defrauden. Esto va en contra de lo que dice el mundo. Porque el mundo, otra vez, ya lo dije, pelea por sus derechos, por sus intereses. No quiere perder. El mundo defiende lo que cree. No te dejes de nadie. Pelea por tus derechos, dice el mundo. Pero el Evangelio dice, hay momentos en los que es mejor perder que pecar. Ahora la pregunta es si estamos listos para eso. El problema real aquí no es el problema. ¿Ah? Sí. El problema real no es el problema. Aquí el problema es algo que se llama orgullo, que es lo que impide que estemos dispuestos a perder con tal de no pecar. Ese es el problema. Bueno, pastor, ¿y cómo sabe eso? Porque es lo único que impide que nosotros perdamos el tener la razón. Porque queremos tener la razón, queremos imponernos con nuestras ideas, queremos mantener la verdad a lo que cueste. Y eso lo impone el orgullo. Miren, hermanos, si les queda duda de lo que yo estoy diciendo, voy a pedirles un favor. Pongan su dedo ahí y lean conmigo este versículo porque lo quiero leer con ustedes. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a leerlo en voz alta juntos. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Están ahí? Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. ¿Ok? Leámoslo juntos. Vamos a leer el versículo 23 y 24 a una sola voz. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí, Jesús está proponiendo que perdamos. ¿Sí o no? ¿Esa es la propuesta de Jesús? ¿Sí o no? Son palabras del Señor. Ahora, si usted no quiere ir detrás de Él o en pos de Él o ser un discípulo, tranquilo, no va a perder nada. Siga peleando por sus intereses, sus derechos. Pero si usted quiere ser un discípulo de Jesús, Él dice, lo primero que tiene que hacer es patear el orgullo, el yo. Niéguese a sí mismo.
¿Sí lo dijo o no lo dijo? ¿Y qué es eso de negarse a sí mismo? Sino matar, coger a golpes al orgullo. ¿Usted ha peleado con el orgullo? No, no. Es más, a veces el orgullo es tan indiscreto, bueno, indiscreto no, parece inofensivo, ¿cierto? Pero nos gobierna. Él nos domina y no somos conscientes de eso. Esas palabras de Jesús son palabras muy exigentes. ¿Por qué? Porque hablan de pérdida, negarse a sí mismo, ego. Luego, pero no es todo lo que dice. Tomar la cruz. ¿Eso habla de qué? Sacrificio diario. Ay. Y luego dice, después de que dice tomar la cruz, ¿qué dice? Seguirle. O sea, obediencia. 3 cosas indispensables para ser un discípulo de Jesús. ¿Las copiaron? Número 1, pérdida. Número 2, sacrificio. Y número 3, obediencia. Ese es el camino. ¿Y eso es lo que quiere hacer su orgullo? No, Señor. No, Señor, el orgullo no le dice, bueno, como Primera de Juan dice tal cosa, pues lo que tendríamos que hacer es tal cosa. No lo escuche. ¡Ja! Usted tiene la razón. Pasaron por encima de ti. Así dice el orgullo. Estamos personificando el orgullo. Yo no sé si tiene más voz cachaca o costeña, pero así habla mi orgullo. ¿Sí? Todos los que desean ser discípulos tienen que atravesar ese mismo camino. ¿Saben una cosa? Por eso Judas fracasó. Porque no trató su orgullo, no lo mató, no se sacrificó. Él peleaba por sus intereses, sus ideales. Así lo hizo. Y por eso es que en el versículo 8 él dice, pero vosotros cometéis agravio y defraudáis a los hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo está ahí. Si usted quiere hacerle caso al orgullo, pues está ahí a la mano para que usted se disponga para él. Una cosa es que el agravio venga de afuera y que la gente de afuera nos insulte por ser cristianos, porque no entienden eso. Y a veces ha pasado, ¿sí? Es que usted se cree muy santo, ¿cierto? Y ahí es donde el Señor dice, bueno, eso es una buena causa, pero adentro, entre hermanos, que el conflicto esté adentro, en 2 esposos que son cristianos, que tienen la misma percepción del evangelio, de lo que Cristo hizo, 2 hermanos, hijo de la misma mamá, del mismo papá. No, eso no tiene comprensión. Escuchen una nota de Thomas Watson. Me encanta esto. Él dijo, el orgullo es la embriaguez del alma. ¿Han visto un borracho? Eso es exactamente lo que pasa con el orgullo. Lo que pasa es que los conflictos muchas veces nos dominan porque el orgullo nos embriaga y no permite que nosotros veamos las cosas claramente. No permite que escuchemos. Nos nubla, o sea, es como el borracho, ¿cierto? Pierde los sentidos. Y por eso estoy de acuerdo con esta afirmación de Thomas Watson, ¿sí? No nos deja pensar bien. Y es por eso que Pablo les dijo, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino a niños, ¿sí? Porque quizás un niño, uno entiende eso en un niño, una persona que está conociendo a Cristo, uno entiende ciertas actitudes, no las justifica, uno entiende ciertas actitudes de una persona que está empezando en la fe a conocer cómo se resuelven las cosas, cómo usted debe poner a Cristo de primeras, cómo usted debe ver el evangelio, cómo debe practicar el perdón, el amor, uno entiende eso. Pero Pablo les dijo así, capítulo 3, versículo 1, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino niños. Podría haber dicho ahí borrachos, ¿cierto? Del orgullo. Y ahora sabemos que es así porque en capítulo 5
nublados por el pecado, ¿cierto? Y ahora capítulo 6 tratan asuntos pequeños y quieren que vengan los de afuera y resuelvan esas cosas. Y Pablo dice, ¿no hay entre ustedes uno? ¿No hay uno aquí que pueda resolver las cosas? Sí, pero mi orgullo no me lo deja ver. Mi orgullo me niega a que yo pidas ayuda. Hermanos, imaginen este caso, una persona que está peleando, hablemos de dinero, que está peleando por unos pocos pesos, pero en el proceso de esa pelea, él pasa por encima de sus amigos y pierde a algunos amigos, divide a la familia, daña su testimonio o daña el testimonio del evangelio, pero saben, al final ganó esos pocos pesos. Pregunta, ¿esa persona ganó o perdió? A veces, cuando ganamos la razón, ya hemos perdido mucho más que lo que ganamos. Cuando ganamos la pelea, ¿se dio cuenta? Se lo dije, yo tenía la razón, ¿cierto? No se lo advertí, pero ya perdimos mucho más, porque el recorrido para ponerle la etiqueta al orgullo ya dejó tantos daños y tantas pérdidas. Así que yo no estoy seguro si eso sea ganar. Esto confronta directamente a estos hermanos y nos debe confrontar a nosotros como cristianos. Entonces, volvamos a hacernos la pregunta, ¿estoy dispuesto a perder por amor a Cristo? ¿Estoy dispuesto a perder? ¿Prefiero tener la razón o preservar la unidad? ¿Prefiero mi orgullo o voy a ceder? Un corazón maduro sabe qué va a decir. Mi orgullo no necesita ganar hoy. No necesito alimentar más mi orgullo. Eso diría un corazón maduro. Sigamos leyendo porque el tiempo va avanzando. Versículo 6, 9 al 11. Más preguntas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está la tercera y última verdad. El Evangelio debe transformar la manera en que enfrentamos los conflictos cuando el Evangelio transforma nuestra manera de vivir. Esa es una verdad. Si el Evangelio afecta la forma en que resolvemos las cosas y manejamos las cosas, entonces vivimos diferente. Pablo les recuerda aquí, Pablo se pone histórico, ¿cierto? Porque hace una lista, ¿quiénes eran así antes? Levanten la mano. Yo me imagino a Pablo leyendo esta lista y todos mirando para el piso. Fornicarios, adúlteros, ladrones. ¿Quién resolvió todos esos problemas? Porque eran, hablando del pasado, no está diciendo que son. ¿Quién resolvió todos esos montón de problemas? Borrachos, maldicientes, estafadores, ladrones, afeminados. Así eran ustedes, dice. Pero viene una de las declaraciones más hermosas de este pasaje. Mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Este es el argumento de Pablo. El punto es que el Evangelio nos transformó y nos capacitó para nosotros resolver los problemas. Y si a usted no le es suficiente que Cristo lo haya perdonado, que Él lo haya lavado, que Él lo haya santificado y que Él lo haya justificado, ¿qué está esperando? ¿Qué más necesita? ¿Que su orgullo tenga la razón? Daremos cuenta a Dios. Pero hermanos, o matamos nuestro orgullo, o el orgullo nos hace daño y nos puede matar. Esa es la verdad.
Cristo nos dio todo lo que necesitamos para resolver los conflictos como Él lo hizo. Él nos transformó y eso debe verse. Usted no puede decir, sí, es que el Señor hizo todo en la cruz tan lindo. Oiga, ¿y qué pasó con la hermana? Ay, no, de ella no me hable. ¿Qué es eso? Eso parece gracioso, pero es vergonzoso. Es trágico. A la luz de la cruz, eso es trágico. Da tristeza, produce vergüenza, Pablo lo dice. Eso no debería ocurrir entre ustedes. No debe ocurrir. Imagínense a una persona que sale de la cárcel. Esa persona pagó su crimen, salió de la cárcel ya. Es una nueva persona porque se está resocializando. Pero esa persona afuera sigue comportándose como si estuviera todavía encarcelado. Como si estuviera preso. ¿Tiene sentido eso, hermanos? ¿Tiene lógica eso? Si el Señor nos hizo libres para vivir como personas libres, ¿por qué seguimos atados al orgullo? ¿Por qué seguimos atados? A la forma en que el mundo nos tenía atados, a la forma en que el diablo nos tenía amarrados, que no podíamos perdonar, que no podíamos amar, que no podíamos pasar por alto la ofensa. ¿No es suficiente que Él nos haya perdonado, amado, justificado, santificado? ¿Qué más necesitamos? Aquí está la respuesta y Pablo lo dice a ellos. Por eso él está así firme diciendo, hermanos, aquí está la respuesta. Hasta la pregunta, ¿estoy viviendo como alguien que ha sido transformado por el Evangelio? ¿Tú estás viviendo así? ¿O solamente el Evangelio sale de tu boca, pero no sale de tu vida? Mis reacciones reflejan a Cristo, lo que Él hizo. Eso es la razón por la que nos llamamos cristianos, porque debemos vivir como Él. Y si nos equivocamos, pedimos perdón y vamos a la cruz y nos levantamos una vez más. Tome su cruz. ¿Sabe cuánto dijo ahí el Señor? ¿Quién lo dijo? Cada día. Sacrifícate diariamente, todos los días. Ve a la cruz, ve a Cristo, toma tu pan, sígueme. Pero si ya el Señor se sacrificó, entonces obedece al Señor, vive para Él. Es todo lo que Él espera de nosotros. El Evangelio debe reflejarse de esa forma. Y cuando esto ocurre en la iglesia, ¿sabe lo que la gente hace afuera? Quiere venir a la iglesia porque aquí está pasando algo. Allá donde practican el Evangelio está pasando algo. Pero ¿sabe lo que la gente dice afuera? Allá tienen más problemas que nosotros. Solo perfeccionamos la hipocresía. ¿Por qué? Porque todo está bien, ¿cierto? Y no tratamos los asuntos pequeños como Jesús quiere que los tratemos. Hermanos, son cosas pequeñas. Y si tienes algo con alguien, hoy te animo, termina este servicio, acércate y dile, hermano, mire, yo le escribí una carta a un pastor. Esto no estaba planeado y no voy a decir el nombre del pastor. Pero un pastor me tenía molesto, esa es la verdad. Me tenía molesto y yo oré y luché con eso. Y le escribí una carta. Le dije de todo. O sea, le dije por qué estaba molesto. Le dije, mire hermano, yo he pensado mal de usted. Yo he hablado mal de usted. Yo he pecado contra usted y contra Dios por esta situación. Y yo quiero que eso cambie, pero necesito su ayuda. Él respondió a mi carta, ¿sí? Como un buen hermano respondió. Y hoy estoy libre. Estoy tranquilo con el Señor porque hice mi parte. Y no sé si la situación va a cambiar. Pero estoy tranquilo con el Señor. Pero eso me costó. O sea, yo no fue que me molestó ayer y hoy arreglé el problema. No. Yo llevaba varios meses así. Afortunadamente el hermano vive en otro país. Entonces yo estaba más tranquilo. Ay, entonces no es ese. Hermanos, ¿saben una cosa? Con esto termino.
Cristo enfrentó un tribunal, pero no como nosotros. No como nosotros que tenemos la necesidad de buscar al mundo para resolver los problemas. Cuando pensamos en los conflictos, injusticias o en defender nuestros derechos, debemos mirar el juicio que Jesús enfrentó. Debemos recordar esa cruz, porque Él enfrentó un juicio. Lo llevaron a un tribunal, pero su caso fue completamente diferente al nuestro. Jesús fue llevado ante autoridades religiosas, civiles. Él era inocente. Lo acusaron falsamente. La gente habló mal de él, interpretó mal lo que él dijo. Lo maltrataron. ¿Y ustedes recuerdan alguna de esas escenas donde Jesús se defendió? Él no hizo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros haríamos. Él no se defendió, Él no exigió sus derechos, Él no dijo, es que ustedes no saben quién soy yo. Él no buscó ganar el caso, Él no apeló porque Él tenía argumentos, pero Él no buscó ganar el caso, ¿no? En Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 14, dice, Jesús no respondió ni una sola palabra. Ese fue su juicio. Y Pedro lo confirma. Pedro dice que cuando lo maldecían, él no respondía a nadie. No decía nada. Eso impactaba a los discípulos. Porque hasta Pedro cogió la espada y bueno, ¿con quién hay que pelear? Jesús dijo, vamos a poner la oreja en su lugar, tranquilo, Pedro, quédate quieto. Yo tengo quien pelee por mí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Ganó o perdió? ¿Ganó o perdió? No, Él perdió. Él perdió. Él perdió el caso, fue condenado. Él murió por nuestros pecados. Fue condenado en la cruz y perdió. Para darnos la victoria a nosotros, para que nosotros podamos resolver los conflictos pequeños. Por eso Él perdió por nosotros, hermanos. Por eso Él perdió. Por eso fue condenado por nosotros. ¿Entienden por qué es grave cuando nosotros decimos no importa? Cuando nos hacemos los locos. ¿Entienden por qué eso no agrada a Dios, no glorifica el nombre del Señor? Porque Él murió por esa razón. Él estaba pagando nuestros pecados, estaba lavando nuestras culpas. Aquí Pablo se lo recuerda, nos lavó, nos perdonó, nos justificó, nos santificó y por eso perdió, para que nosotros ganemos hoy. Él nos dio la victoria, pero debemos vivir en victoria, ganando los conflictos para honrar su nombre, para que el mundo sepa por qué murió Él. ¿Está dispuesto a perder para no pecar? Él nos está llamando hoy. Él nos está llamando a negarnos para seguirlo. Yo no sé si aquí todos lo siguen, pero ya sabe el costo de seguirlo. Niéguese a sus emociones, sus sentimientos, sus razonamientos. Tome su cruz. Sí, eso duele. A Él también le dolió. Tome su cruz cada día y decida obedecerlo. Venga Cristo, acuda a Jesús. Entregue ese conflicto hoy al Señor. Déjelo en la cruz porque Él ya murió por ese conflicto. Cierre sus ojos y oremos. Señor, siento un dolor, Padre, porque tú sabes que yo he fallado tantas veces como mis hermanos en esto. Qué bueno decir, Señor, que
siempre vivimos en victoria. Qué bueno recordar lo que tu Hijo hizo por nosotros. Y tu gracia nos da oportunidad. Tu gracia nos da el valor. Jesús, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. No hay nada oculto para ti. Y hay personas aquí peleando con su orgullo porque quieren tener la razón. No quieren perder, Señor, y enséñales, Padre, que van a ganar mucho más. Obra en sus vidas, ayúdalos, Señor, para tomar esa decisión. Si tú eres esa persona, dile al Señor hoy: Señor, perdóname. Quiero perder mi vida, como dice aquí, para ganarla. Te la entrego a ti, Señor. Entrego mi vida, entrego mis problemas, mi familia, mi esposo, los problemas en la iglesia, los problemas en el trabajo, mis conflictos internos. Te los entrego a ti, Señor. Perdóname. Lávame, límpiame, justifícame y santifícame, Señor. Escucha, Señor, el clamor de tu iglesia. Escúchanos, Señor. Jesús, te amamos. Te amamos y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Gracias. Gracias, Jesús. Confiamos en que vas a estar siempre ahí recordándonos. Envía tu Espíritu para recordarnos cada vez que estemos cerca otra vez a que el orgullo nos domine, a recordarnos la razón por la que fuiste a la cruz. Gracias por hacer todo lo que necesitábamos para vivir en este mundo como tú esperas que lo vivamos. Somos más que vencedores en ti, Jesús, y por eso te damos a ti la gloria y las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.